Sean todos muy bienvenidos, un lindo sábado en este culto de adoración especial de la Iglesia UNACH. Hoy no estoy sola, me encuentro con Emi Priscila Silva. Ella hace parte de la Red Nuevo Tiempo en Chile, publicista, y feliz porque estamos aquí en el marco de Octubre Rosa. ¿Cómo estás, querida Emi? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Para mí es un placer acá. Deseo a todos un muy lindo sábado y un lindo culto también. Y bueno, ¿qué sigo? No, nada, feliz saludando a todos los que están allí presentes allí en la transmisión. Por favor, escriban desde ya desde qué lugar están viendo, por favor compártanla, suscríbanse allí al canal de YouTube Iglesia UNACH para que llegue este lindo mensaje a más personas. Tenemos hoy a Emi, bueno, y yo quiero que Emi se presente. Emi fue diagnosticada con cáncer en una etapa muy linda de su vida, en su edad, y bueno, yo quiero que me cuentes allí un poco de esa experiencia y el mensaje que quieres dejarles a las mujeres que están viendo, escuchando el programa en este momento. Bueno, yo me llamo Emily Priscila de Souza Silva, más brasileño no se puede. Bueno, me diagnosticaron cáncer de mama en diciembre de 2021. Yo tenía 25 años y estaba recién casada. Era una etapa linda de mi vida y en ese momento para mí fue de verdad así como caer en un pozo de terror. Pero después de eso el Señor me ayudó y me enseñó que es posible levantarse después de haber caído. Y mi llamado para ustedes es que puedan atentarse, o sea, abrir los ojos para la importancia de hacer los exámenes de rutina y más que nada tener, o sea, siempre tener en mente de que los exámenes de rutina no siempre y no necesariamente son solamente exámenes de sangre. Es necesario, principalmente para las mujeres que hacemos ese llamado en el mes de octubre para que hagan sus exámenes, su mamografía para mujeres mayores de 40 años y para mujeres menores de 30 años hacer su eco mamaria y así estar seguros de que de verdad están bien de salud para que si es que hay algo que se pueda detectar de la manera más temprana y precoz posible. Sí, yo creo que el tiempo es vital, el tiempo, sí. Y en gran medida en parte de Emi el tiempo fue muy importante. Sí. ¿Qué les aconsejarías a las personas que están viendo, escuchando el programa? Porque Octubre Rosa es para ser conscientes de que debemos cuidar nuestra salud, los 8 remedios naturales, por supuesto, ir al médico, siempre el tema de palparnos, de mirar si hay algún nódulo. Cualquier situación, nosotros podemos preverla, tenemos en este momento todos los mecanismos, todos los medios para prevenir. Desde tu experiencia, el consejo mayor que les daría, bueno, por supuesto Dios, tu confianza en Dios plenamente, la actitud es súper vital, así los días sean más difíciles, la oración súper importante, pero un consejo que les quieras dar a las mujeres que están viendo, escuchando el programa. Incluso me es difícil resumir solamente en un consejo, pero si hay algo que me marca mucho y es algo que voy a llevar para siempre como aprendizaje de lo que me ha tocado vivir, es la importancia de no acostumbrarse con el dolor, porque de repente nos acostumbramos a sentir una molestia aquí, otra cosa allá, y eso se pasa tanto que de repente simplemente nos acostumbramos y no vamos como buscar el porqué y por qué estamos sintiendo esas cosas. Entonces, si hay algo que te puedo decir es que puedas buscar ayuda en lo que sea. Si sientes un dolor de cabeza, anda a buscar un profesional. Haz tus exámenes de rutina. Y claro, la fe en Dios, así, para mí no hay mejor remedio que ese, pero también recordando que la prevención empieza con el cuidado de la salud en general, emocional, física, espiritual. Entonces, yo creo que esos pilares, cuando están equilibrados, es posible tener una vida de calidad y también tener una relación saludable con el Señor. Amén, creo que es vital todo lo que acabas de mencionar, querida Emi. Y bueno, hablando de la relación con Dios, queremos prepararnos con Él a través de la oración, orar por ti si estás allí en casa con alguna dolencia, situación, enfermedad de algún ser querido. También vamos a orar por él, por ella en este momento para que tú puedas acompañarnos en este momento especial, en este culto que hemos preparado para ti con mucho cariño, con mucho amor. Y quiero invitar a Emi si quieres acompañarnos en la oración. Claro, oremos. Padre amado y querido, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por ese momento en que podemos estar acá, todos reunidos en ese momento especial de oración, invocando tu presencia, Señor.
te queremos pedir que tú puedas iluminar nuestros corazones, danos también el auxilio de tu Santo Espíritu en ese momento, en ese culto, que tu presencia esté acá, Señor, con nosotros. Y cuida, Señor, de las mujeres de manera especial en ese mes, que tú puedas cuidar de nuestra salud y que también nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde para tener salud y una vida plena y feliz, Señor. Gracias por ese momento, gracias por esa oportunidad de estar con todos, Señor. Y te pedimos tu presencia una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por esta linda oración y bueno, queremos invitarte allí a que te quedes conectado con el testimonio que tenemos de Ángeles de Esperanza, personas que llegaron a conocer al Salvador a través de la radio, televisión y web Nuevo Tiempo y por supuesto diálogo bíblico con la lección de la Escuela Sabática número 4, compartir la misión de Dios. Seas muy bienvenido, bienvenida a este culto especial. Córdoba es una linda ciudad, pero detrás de las lindas construcciones, detrás de cada puerta, existen realidades diferentes. Y algunas de las realidades son duras, como la de Adriana, que era una mujer golpeada por su marido. Era una mujer golpeada. Y por ende que era golpeada, me sentía inferior, no tenía ganas de vivir, tenía que vivir con la cabeza agachada. Y tomaba mucho. Y lo único que quería era terminar con eso. Yo decía, yo no entendía mucho, pero yo le decía a Dios si yo había venido, si yo era una hija de maldición, si yo había venido para que otro fuera levantado y yo fuera al infierno. Eso decía yo. El alcohol me hacía ver sombras, me hacía ver cosas que perturbaban. Y cuando yo estaba alcohólica, llegaba tarde a mi trabajo. Y mi patrón, que es Oscar Kinleine, me habló con su esposa y me ayudaron. Y tomé la decisión de dejar el alcohol, de dejar esa vida. Busqué ayuda. También mi familia me ayudó, salí, volví de vuelta a tomar fuerzas. Como consecuencia, su autoestima era baja y comenzó a beber mucho alcohol y a creer que Dios la creó para que vaya al infierno. Porque aunque oraba y leía la Biblia, pero yo me sentía alejada de Dios, estaba vacía. Y tenía mucho miedo de irme al infierno. Era una cosa que yo hasta soñaba con el infierno. Y yo decía, Señor, si tú vienes a buscarme hoy día, seguro que me voy al infierno por la condición en la que estaba. Y siempre se nos enseñó que el infierno era el lago de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere. Y yo tenía terror. Y a veces también me preguntaba si realmente yo buscaba a Dios por miedo de ese infierno o porque lo necesitaba. Sentía que estaba como en un pozo, que uno quiere salir y no puede salir, o no tiene las fuerzas para salir, o no sé cómo definirlo. No tengo la fuerza, no quería salir, buscaba ayuda y las personas no me daban lo que yo necesitaba. Era todo así un conjunto de cosas que se me argumentaban en mi cabeza. Gracias a su jefe y a la esposa, Adriana empezó a buscar ayuda. Y en ese proceso las dudas sobre el infierno seguían dando vueltas en su mente y no la dejaban tranquila. Aunque leía la Biblia y oraba, no fue hasta que empezó a escuchar la radio Nuevo Tiempo que encontró respuesta a su gran inquietud. Comencé a escuchar la radio Nuevo Tiempo y para mí fue como un bálsamo para mi alma. Porque en ese vacío en el que yo sentía y en ese miedo que tenía a la muerte, ese miedo que tenía de decir dónde iba a pasar mi vida eterna,
a través de la radio, el pastor Ponce me alentó, me dio palabra de vida. O sea, en ese momento el Espíritu Santo lo usaba él para que a través de la radio influyera aliento en mi alma. Y bueno, y así fue que empecé a mandar mensajes a la radio y me conecté para hacer los estudios, la fe de Jesús. Cuando yo fui a hacer los estudios, lo primero que le dije, la inquietud que yo tenía. Así que lo primero que empezaron a darme fueron los estudios sobre la muerte, como para que yo me quedara tranquila y supiera que no me iba a ir al infierno, que eso era todo una mentira. Y me sentí nuevamente amada por Dios, me sentí de vuelta que Dios se preocupaba por mí. Cuando hice esta casa, le dije, Señor, esta es tu casa. Yo sé que tú no habitas en casa humana, pero esta es tu casa. Y tu palabra estará en mi casa. En cada palabra, en cada pared yo pongo tu palabra. Y decreto que esta es tu casa. Y así como estás aquí en cada pared, quiero que esté en mi corazón. Y realmente la palabra de Dios me trajo gozo, alegría, paz. Me puede faltar muchas cosas. Pero mientras tenga a Jesucristo, tengo todo. No necesito nada. Hoy, feliz de haber encontrado respuestas, intenta compartir con su familia y sus vecinos la buena noticia. Escucho toda la mañana, Nuevo Tiempo. Todas las mañanas y sí, en el día escucho, a la tarde suelo escuchar, los estudios me gustan mucho, las enseñanzas que dan, porque me trae revelación. Me amplía el conocimiento. Mi sueño es ver a mis hijos en la casa de Dios, a mis vecinos. Yo pido mucho por mis vecinos. Muchas casas, todas con situaciones distintas, todas con vidas distintas, pero todos con una sola necesidad. La necesidad de Jesucristo. Y ese es mi sueño, que ellos también puedan conocer a Cristo. Bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Bíblico, tanto para el canal de la universidad como también para Radio Nuevo Tiempo. Son bienvenidos quienes nos escuchan los viernes y los sábados. Y acá tiene toda la semana en YouTube esta grabación. Decíamos la semana pasada de que el concepto de misión está dado por Dios. Él quiere que ese concepto de misión sigamos, ¿no es cierto? Y hemos visto que hay que salir de nuestra zona de confort porque a veces esa no nos permite cumplir la misión. Ahora, el desafío de esta semana es que en realidad debemos compartir ahora lo que hemos aprendido y llevar adelante la misión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, el desafío de estudiar esta semana esa lección. Así que los invitamos y son bienvenidos. Y bienvenido, Pastor Jerez, nuevamente al estudio. Gracias, Raúl. Aquí estamos otra vez, agradecidos de Dios porque podemos estudiar la palabra de Dios de manera más directa a través del folleto de la Escuela Sabática y también poder compartirla porque estas lecciones son una enseñanza para la iglesia y para toda persona que ama a Jesús y que quiera ser salvo en Jesucristo.
Y me gusta mucho esta invitación que se nos hace en el estudio esta semana a compartir la misión. No tomarlo como una obligación, porque hay muchas personas que se sienten muy mal, dicen yo no comparto y lo ven como una obligación. Creo que hay que empezar primero por llenarse del amor de Dios, del conocimiento, llenarse del Espíritu Santo y luego dejarse guiar por Dios. Como dice aquí el texto que está al comienzo de la lección, dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Este mandamiento del amor es la base para ser portadores de la misión, porque uno es llamado, por ejemplo, a trabajar en primer lugar en su casa, en el lugar donde nosotros estamos. Lo hace por amor. Eso requiere tiempo, requiere esfuerzo. Cuando los padres tratan de enseñarle a los hijos, guiarlos, aconsejarlos, enseñarlos, requiere tiempo y dedicación. Y después la parentela, y después tal vez la iglesia u otras personas. Pero necesitamos nosotros tener ese ingrediente importante, que la motivación es el amor. Ahora el límite es como Dios nos amó. Sí, como Dios nos amó. Esto, en otras palabras, es una respuesta al amor de Dios que uno debe tener. Sí. Compartir, si yo recibí una bendición, compartirla con otros, porque si uno lo piensa así, eso es un egoísmo que no es bueno. Si yo soy bendecido por algo que aprendí, compártelo con otro. Ahora, este concepto de compartir, estoy pensando que uno debería de alguna manera llevarlo a cabo por medio de la hospitalidad. Quizá algo muy simple. Muchos años viví en Santiago de Chile, y en Santiago de Chile a cada esquina hay uno que está pidiendo dinero. Uh-huh. Y uno dice, ¿y dinero para qué? Cuando sabe hacia dónde va a ir. De improviso uno se niega a estas cosas, pero yo creo que la hospitalidad puede hacer cambiar una persona, porque tú podrías darle, que sea una moneda, y darle una palabrita que cambie su vida, que busque un trabajo, no sé. A lo mejor lo mira de cualquier manera la persona, pero ¿quién sabe si eso hace un cambio en la persona? Ahora, yo estoy pensando aquí, nos va a hablar la lección de un Abraham que está en un momento y en una hora media especial. ¿Y por qué está allí en esa hora descansando? ¿Por qué está mirando? ¿Por qué no se fue debajo de un árbol, como tenemos aquí en la universidad, árboles muy lindos, sombras muy hermosas? ¿Por qué estaba en su tienda, en la puerta de la tienda? ¿No lo habías pensado? Sí, pues aquí nos dice el texto bíblico que alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. Esto está aquí en Génesis 18, capítulo 18, verso 2. Él vio 2 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Aquí nos muestra una actitud importante. Abraham tenía ya casi 100 años y aquí habla de correr, de esmero, que el hombre los vio a los 3 hombres y fue hacia ellos y le hizo la reverencia y dándole la bienvenida allí a su carpa, a donde estaba su hacienda ahí. Era peregrino, pero tenía mucha gente trabajando con él. Y los recibió y les dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, permíteme que te atienda, que te sirva una buena comida, que laven sus pies, que tomen agua. Y preparó a Abraham allí varias cosas, tortas de harina. Eso es tiempo, ¿eh? Claro, un almuerzo bueno. Entonces, esto nos muestra una actitud importante. Abraham tenía cariño por estos extraños, y no solamente por ellos, sino también por la hacienda que tenía Abraham, que tenía más de 1000 personas, los trataba muy bien. Todas las personas que eran ayudadores de Abraham para llevar sus ganados, sus familias, sus hijos, tenían a Abraham en alta estima. Le creían a Abraham, porque el testimonio que daba él era un testimonio hermoso de amor.
era consecuente con lo que creía. Ahora es interesante que de alguna manera, como tú lo has explicado y has leído allí, me responde el por qué Abraham estaba en la tienda en un lugar que no era el cómodo. Sí. Al parecer Abraham estaba mirando si venía alguien que podía ayudar. Claro. Porque él sabía el calor que hacía en ese desierto. Por lo tanto estaba allí. Entonces cuando uno va a compartir la misión debería pensar lo mismo. Quizás él o cualquiera está necesitando algo. Sí. Y a lo mejor tenga que ponerme en un lugar donde es incómodo para ver si puedo ayudarlos o no. Claro, porque esto es lo que hizo. Y recuerda que Abraham vivía en medio de paganos. Claro. Entonces era tan generoso, tan hospitalario, tan dadivoso, que Abraham ayudaba a los paganos. Si necesitaban algo, él era una ayuda. Todos sabían que contaban con Abraham para todo lo que necesitaran. Entonces el hombre tenía un buen prestigio y era querido por la gente. Aunque eran paganos y tenían otros dioses, la gente respetaba a Abraham y lo consideraba como un hombre bueno, un hombre que era una bendición donde estaba. Fíjate que el compartir la misión nos puede llevar a cometer algunos errores. Como tú hablas, y Abraham ayudaba a los paganos. Sí. Alguien podría entrar a una casa y decir, ustedes están aquí en la miseria porque no creen en Dios, porque no hacen esto, que no guardan los mandamientos, están comiendo comidas indebidas, una serie de cosas. Pero esa no es la actitud que Dios tiene para tratar a los que no lo conocen. Sí. Entonces uno no debe mirar ese tipo de cosas. A veces somos muy inquisidores cuando vemos personas así, o personas que cometen errores, de apuntar con el dedo, olvidándose que hay 3 dedos que nos están apuntando a nosotros, ¿no es cierto? Eso deberíamos tener cuidado. Y tú ves ¿qué conocía de Abraham de esta gente? Nada. Pero los invitó. Claro, luego después se dieron cuenta y ellos se manifestaron quienes eran. Sí. Pero es que extraordinario. Y también nos muestra la historia de la intercesión de Abraham. Abraham dice aquí en el capítulo 18 del versículo 16 en adelante que Dios le dijo a Abraham y le declaró que ellos iban con una misión, destruir Sodoma, Gomorra y otras 5 ciudades más. Iban con una misión. Y Abraham le creyó. Dios es capaz de destruir estas ciudades y empezó a interceder. Señor, ¿cómo vas a destruir esta ciudad si ahí hay 50 justos? Un Dios que es juez de toda la tierra hará esto. Y bueno, si hay 50, no la destruiré. Pero tal vez no hay 50 y 40, y no hay 40 y 30, y no hay 30 ni hay 20, solo 10. Y el Señor le dice, por causa de los 10 no la destruiré, pero no habían 10. Eran menos. Eran menos. Incluso los que salieron. Claro, y eso nos muestra a nosotros que Abraham, a pesar de que eran pecadores y que merecían ser destruidos, no había por dónde defenderlo. Pero el amor y la simpatía de Abraham por salvar a los pecadores lo llevó a interceder hasta el final. Qué privilegio eso, ¿eh? Porque dice que a veces sin querer podemos hospedar ángeles. Sí, también. Eso puede ser una linda forma de compartir el mensaje, hospedar a personas, aunque a veces es medio conflictivo por la situación que se pasa. Esta conversación que tiene Abraham con estas personas, tú hablaste de cómo ellos habló con Cristo, ¿eh? Bueno, hablar y de improviso se da cuenta que está hablando con Cristo y le confiesa cómo voy a ocultar lo que voy a hacer a Abraham. Te fijas, qué privilegio, ¿eh? Pero tú no notas que Abraham se pone como privilegiado en el estatus, ¿no? Él sigue con la misma idea y sigue intercediendo. Y dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolo. O sea, no se quedó en su tienda, sino... Estoy pensando que después volvió solo. Uh-huh. Siempre he pensado que Dios protegió a Abraham y a muchos, como a Israel cuando iba en el desierto, porque estaban rodeados de gente pagana que
Incluso tú recuerdas que una vez los atacaron Cinco reyes contra 4. Claro, los atacaron, o sea, fue bravo. Pero incluso en el caminar del pueblo de Israel también dice que los atacaron por atrás, donde venían los niños y todo, y Dios castigó a esa gente en el tiempo de Dios. Bueno, pero... Y Jehová dijo, ¿encubriré yo ahora lo que voy a hacer? Mira, qué privilegio. Y ahí comienza todo este regateo que tú dices, que da una preocupación y un sentimiento que tenía Abraham por las personas, no mirando quién era, no mirando quién estaba detrás de todo esto que iba a pasar. Y tú recuerdas que si uno lo mira, era un pueblo realmente... Sí. Y no Abraham arriesgó la vida unos años antes para rescatar a Lot y su familia, y venció a 5 reyes y volvió con los reyes de Sodoma, con la gente y de otras ciudades, y esas personas eran paganas, pero Abraham arriesgó su vida para defenderlo. O sea, su amor por su sobrino y por poner las cosas en su lugar, porque los de Sodoma eran como vecinos. Entonces él dijo, yo me la tengo que jugar por los vecinos. Pero ahí vemos nosotros la calidad humana que tenía este hombre, y esto nos muestra a nosotros que a veces el testimonio que damos a las personas de afuera, a veces no es con palabras, es con actitudes, con generosidad, con estar cuando la persona, el vecino, está con alguna necesidad, está con problemas. Es la disposición a ayudar, a ser una persona servicial. Estaba pensando algo que me ha dado vuelta también, al ver lo de Abraham, ¿cuál es nuestro concepto, cuál es nuestra idea o cuál es la práctica que llevamos en cuanto a la oración por los vecinos? Uh-huh. Porque de improviso uno ora por su familia, sus hijos, sus nietos, qué sé yo. Aparece un enfermo, ora por él. Hay pastores que están delicados, oremos por él. O sea, hay listas de oración. Pero de improviso uno mirar hacia alrededor, ¿quién estará bien o que no tendrá algún problema? Sí. Me enteré el otro día nomás de que una persona estaba enfermita y yo dije, yo no lo supe. Bueno, no tengo que estar averiguando, pero podría haberlo puesto en oración. Entonces, eso, orar por aquellos que están cercanos a nosotros y un poquito más lejos, porque no hay que estar mirando que sean lugares lejanos, y cuando cerca de nosotros están a veces aquellos que necesitan de nuestras oraciones intercesoras ante Dios. Y la gente se va formando una imagen, porque usted puede estar viviendo en un barrio y usted sabe cómo son sus vecinos. Usted con el tiempo empieza a ver el carácter de los vecinos, la personalidad, cómo se comportan, si saludan, no saludan. Todo eso es una siembra. Toda persona tiene su momento. En algún tiempo de su vida, alguna persona lo va a necesitar. Y allí va a estar usted para dar testimonio, para ayudar. Y Dios guía todas estas cosas, porque el Evangelio es por testimonio. Puede a lo mejor pasar 6 meses, hasta 1 año, o más o menos, y va a llegar un momento en que el vecino lo va a necesitar a usted, le va a decir, haga una oración por mí. Oiga, tengo este problema, y usted le va a decir, aquí yo te puedo ayudar en algo. Y esas son las cosas que evangelizan, porque primero, como dice una declaración interesante, primero nosotros tenemos que simpatizar con la gente, tenemos que ser una ayuda para ellos, y al final ellos van a querer aceptar la palabra del Evangelio. Como dice el método de Cristo. Exacto. El método de Cristo no era bautizar. Primero era ganarse las personas, ayudarlas, y luego venía todo el otro proceso que era una respuesta a lo que ellos veían que estaban recibiendo de Jesús. Si tú recuerdas, claro, todos los sanamientos fueron de personas que se cruzaron su camino, necesitaban, pero Dios hizo el trabajo después de advertirles, ¿no es cierto? No peques más, toma tu leche y anda, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, sí, esos conceptos son buenos porque la persona va a responder de acuerdo a lo que vea que yo estoy teniendo. Porque mira, si tú llegas a una casa y quieres bautizarlo, voy a decir así entre comillas, evangelizarlo, posiblemente pongan un muro enseguida. Pero si llegas haciendo
o viendo ustedes tienen necesidad de algo, sin ningún interés, la puerta se va a abrir para que aparezcan otros intereses. Cierto. O sea, tengo un vecino que se preocupa por mí. Ese vecino, entonces, ama a Dios y me gustaría amar a Dios. Dice aquí, confesad vuestras faltas, dice Santiago, vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué es lo que dice? Puede mucho. Interesante, ¿eh? Sí, Porque perdón, porque algunos dicen, venga a orar por mí que estoy tan enfermo, hermano. sí, Hay algunas cositas aquí que son esenciales. Bueno, la oración está puesta aquí como lo principal porque la oración que nosotros hacemos por personas extrañas, por nuestros vecinos, nuestros familiares, Dios la escucha. El Espíritu Santo va trabajando en esas personas, va ablandando los corazones. Esa oración es como fundamental, por eso que Pablo oraba mucho y le pedía a la gente que orara por él porque él iba a ir a hacer una misión a tal lugar. Entonces, el respaldo que nosotros tenemos antes de actuar ya personalmente en línea recta para evangelizar a las personas es un respaldo de oración. Tenemos que ocupar tiempo en orar por nuestros vecinos, nuestros amigos y enfocar nuestro interés. Así que es muy importante esto que el apóstol Santiago menciona, de dedicar tiempo a orar por las personas y tener listas de oración. Dios responde a estas oraciones. Finalmente hay conversiones. Yo he escuchado lindos testimonios de oraciones que personas han hecho insistentemente por personas X hasta con nombre y apellido. Y Dios responde a estas oraciones. Esa gente se ablanda y llega un momento en que es la visitación de Jehová, la visitación de Dios, y aceptan el mensaje. Fíjate que en Romanos 8:34 hay un texto que a lo mejor nos ayuda a entender este concepto de orar. Dice, ¿quién es el que condena o que te condenará? Cristo es el que murió. Dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. O sea, esta es la salida. En Él nosotros encontramos muchas salidas y eso hay que compartir a las personas. Claro. Que el Espíritu Santo realmente nos moleste para buscar personas que están necesitando Sí. y ser de ayuda para ellos. Y también, por ejemplo, los padres que oren por sus hijos. Insistentemente oren por el carácter de sus hijos, por la formación que ellos están teniendo. Que oren como Jesús oraba por los apóstoles. Él todos los días dedicaba tiempo a orar por los 12. Tú sabes que los 12 apóstoles tenían sus problemas. Venían de diferentes lugares. Algunos eran soberbios, otros eran rebeldes, otros no tenían espíritu perdonador. Algunos tenían deseo de ser los principales. Y Jesús tuvo que orar por ellos para que el Señor cambiara sus corazones y los preparara para el futuro. Y las oraciones de una madre por un hijo no quedan en la nada. Dios la escucha porque no es solamente el trabajo que hace la mamá de enseñarle a su hijo, sino el tiempo de orar por ellos. Y nosotros como padres tenemos que seguir orando prácticamente toda la vida por nuestros hijos, nuestros parientes y por muchas personas más. Interesante que lo que se siembra se cosecha, voy a decir así, porque tú recuerdas que Abraham tuvo un pariente Sí. que se fue a una ciudad y allí prácticamente, si Dios no interviene, termina su vida, ¿no es cierto? Sí. Pero lo interesante es que ese hombre algo tenía, porque mira, o sea, estoy viendo que hubo alguna siembra que quedó en su mente a pesar de que estuvo en una ciudad tan corrupta como era Sodoma y Gomorra. Dice, llegaron pues los dos ángeles, vienen de hablar con Abraham. De hablar con Abraham, no se van caminando, y llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlo, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies por la mañana, os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Qué sabía Lot
acerca de quedarse en la calle? ¿Qué espíritu tenía él? Él sabía que era peligroso quedarse en la calle. Claro. Incluso dice después, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. O sea, los hombres no querían entrar en ninguna casa. Era una ciudad condenada y estos dos ángeles de Dios querían quedarse allí esa noche. Pero porfió mucho con ellos hasta que entraron en su casa, les hizo banquete. Hablaba de una comida no normal. Coció panes y levadura y comieron. Este espíritu que tenía Lot era el mismo espíritu de Abraham. Él había aprendido esta modalidad, esta gentileza, y es por eso que la Biblia, allí en las epístolas de Judas, le llama el justo Lot, porque Lot era un hombre justo viviendo en una ciudad injusta. Había tomado la mala decisión de vivir en Sodoma, eso es cierto, pero él trataba de hacer una obra. Pudo haber sido una luz en Sodoma, pero ya era una ciudad condenada. Los sodomitas habían pasado el límite ya, y ya no, el evangelio no, ni tampoco el carácter de Lot los impresionaba. Quizás algo triste que uno puede pensar, y lo hacía mientras tú hablabas allí, de que lamentablemente Lot buscó un lugar donde le trajo terribles consecuencias. Claro, él y sus hijas se salvaron, pero ¿qué pasó con el resto? No era lo que tenía, su esposa también. ¿Te fijas? Entonces, a veces hay consecuencias cuando tomamos este tipo de elecciones o de elecciones. Pero lo interesante es que él tenía el espíritu de ayudar a las personas, de protegerlas. Yo lo veo tan atroz, por decirlo de una manera, cómo actúa esta gente, porque dice que eran ancianos, jóvenes y niños. Y aún los ángeles, ¿no es cierto?, cuando hacen la intervención tan sobrenatural, ellos no entienden eso. Ciegos, dice, siguen buscando. O sea, no, como que uno no entiende, como que dice, Dios tenía razón entonces en destruirlo porque estaban tan perversos que su pensamiento era de continuo al mal. Efectivamente, y aquí hay algo interesante. Jesucristo, en la oración sacerdotal de San Juan 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, como cristianos nosotros estamos en el mundo está contaminándose cada día más, hay muchos problemas que ustedes conocemos, pero no podemos nosotros alejarnos del mundo porque tenemos que trabajar por él, pero sí tener el cuidado de guardarnos del mal y de no mezclarnos con las costumbres del mundo. Es por eso que la misión del cristiano es una misión doble: cuidarse de contaminarse con el mundo y a la vez de tratar de salvar a algunos del mundo. Sí, porque si uno dice, ya yo me voy al campo porque es un lugar donde voy a estar tranquilo, allí también hay donde evangelizar. ¿Y quién cumple la misión acá en estos lugares que son complejos? Porque este es un lugar muy complejo, muy difícil. Entonces, ahí es donde viene este asunto de pensar cómo lo hago y cómo protejo mi hogar, pero a la vez ser un ejemplo para quienes están allí, que a lo mejor la única forma de reconocer a Dios es que Dios les comparta eso. Y recordemos que Dios dirige nuestras vidas. A uno le parece que uno es el que toma todas las decisiones y decide ir acá, encontrar este trabajo, pero como cristianos tenemos que orar por la voluntad de Dios, que Dios nos muestre cuál es el camino. No es fácil a veces, y a veces tenemos que orar mucho para entender cuál es la misión personal que Dios nos tiene, a dónde nos quiere tener, en qué trabajo estar, y cómo ser útiles y cómo ser felices en ciertos lugares. Es así como Abraham, él aprendió a someterse a la voluntad de Dios, porque recuerda que cuando peleaban los pastores de Abraham y Lot, un episodio bien triste, Abraham no se complicó, le dijo a su sobrino, elige tú dónde vas, si tú vas al norte, yo voy al sur. Pero le dio la opción de elegir. Claro. Y eso también es algo grande, porque Abraham podría haber dicho, yo voy a elegir el primer lugar, porque el mejor lugar, porque Dios a mí me llamó. Claro. Pero Dios le dice después, cuando él eligió irse al desierto y Lot a Sodoma,
y que eran buenas tierras, el Señor le dijo, no te preocupes, yo seguiré con mi plan y te voy a multiplicar y te voy a bendecir. Ahora, este concepto de la misión de la voluntad de Dios, uno debe pensar, debe meditar y ver, tomarlo así como tarea, ¿cuál es la voluntad de Dios para que yo cumpla su misión? Sí. Porque en este caso tú ves aquí, Abraham cumple de una manera en que Dios lo otorga. Lot lo hace lamentablemente muy tarde, pero sale y es liberado. Ahora, ¿cuál será para mí la misión? Y yo pienso que hablábamos de un concepto de discipulado que primero había que estudiar un poquito, prepararse. ¿Cómo puedo cumplir? Y eso, aunque tome tiempo que lo haga, pero en ese camino, ese andar, puede ir madurando una idea. Después hablábamos de que hay que congregarse con otros grupos para afiatarse, tomar ideas, como lo han hecho otros, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Claro. Pero si llegamos hasta allí, estamos mal porque hay que seguir el tercer paso, que ahora salgo a hacer lo que aprendí de los otros. Claro, yo recuerdo una historia muy linda de Guillermo Carey, que fue el evangelista de la India. Él era un zapatero, fabricaba zapatos y estaba en su taller. William Carey dice nosotros. Claro, en español Guillermo. Sí. Y él tenía un mapa de la India, de varios países, y él se preparó en el idioma de la India, pero estaba ahí en su taller, pero oraba por la voluntad de Dios. Dice que siempre oraba, Señor, llámame, yo quiero servir en esos lugares. Hasta que le llegó la oportunidad, le pagaron hasta el pasaje y se fue a la India. Pero él ya había orado un buen tiempo por la voluntad de Dios y tenía claro que él debía ser misionero en un lugar lejos de su patria. Y vemos que él hizo una linda obra y llevó el cristianismo a esos lugares totalmente paganos. Estoy pensando en los desafíos que tenemos, porque toda la semana hay un desafío nuevo. La verdad, las cosas que las ciudades nos están prestando mucha ayuda para hacer un evangelismo y cumplir la misión de Dios, para predicar el evangelio de forma apropiada y eficaz. Nos dice, pero necesitamos ahora suplicar a Dios para que intervenga y abra las puertas. Porque si nos ponemos nosotros a decir, no, aquí no se puede, aquí no se hacen esto, aquí no aceptan, pidámosle a Dios ayuda, busquemos un plan y busquemos una manera de encontrar algún contacto, porque puede que aparezca algo que sea un contacto para abrir algo. Por ejemplo, un hogar que a lo mejor es receptivo, se comienza ahí a hacer algo, y muchas de las iglesias se han formado en pequeños grupitos que hoy día son grandes iglesias, y esas iglesias han crecido y han formado otras iglesias. Así que el desafío es difícil en la ciudad. Busque usted la manera de primero orar a Dios para que le abra una puerta y luego un lugarcito pequeño donde comenzar la obra. Siempre Dios dará la cosecha. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bienvenidos amigos a nuestro viaje continuo a través del libro El conflicto de los siglos de Elena G. de White. En nuestro video anterior vimos cómo las profecías de Apocalipsis 11 predijeron eventos que condujeron a la Revolución Francesa. Hoy continuaremos ese estudio y creo que se sorprenderán al ver cómo se cumplió exactamente la profecía. Al mirar Apocalipsis 11, retomamos el versículo 7 y continuamos con los versículos 8 y 10. Cuando hayan acabado, es decir, los dos testigos del Antiguo y Nuevo Testamento de los que hablamos en nuestro video anterior, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces, ¿qué significa este pasaje y cómo se aplica a la Revolución Francesa? Bueno, para empezar, es importante recordar que este lenguaje profético es simbólico. No se refiere a Sodoma o Egipto literales, sino a lo que estos lugares simbolizan. Note que el pasaje dice la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Se nos dice en el conflicto de los siglos que de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto con la que más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Quizás recuerden cómo Faraón declaró audazmente: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto, amigos míos, es ateísmo, y la nación representada por Egipto daría voz a una negación similar de las afirmaciones del Dios viviente y manifestaría un espíritu similar de incredulidad y desafío. La grande ciudad descrita en Apocalipsis 11 también se compara espiritualmente con Sodoma. La Sodoma literal era bien conocida por quebrantar la ley de Dios y especialmente por su conducta inmoral y sus prácticas sexuales. Elena G. de White escribe: en conformidad con lo que dice el profeta poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánico se levantaría para hacer guerra a la Biblia, y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Luego ella declara: esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Fue durante la Revolución Francesa en 1793 que un cuerpo legislativo oficial renunció unánimemente a la creencia y adoración de Dios. Leemos que Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y aceptaron el manifiesto. En Apocalipsis 11, versículo 8 leemos: y sus cadáveres, refiriéndose a las Escrituras, estarán en la puerta de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué significa esta frase, donde también nuestro Señor fue crucificado? Leemos que en Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Durante siglos, la sangre de los mártires se derramó en Francia. Los valdenses, los albigenses y los valientes hugonotes, todos intentaron llevar la luz del Evangelio a su país, pero fueron considerados como fuera de la ley y se les cazaba como a fieras. La persecución de los protestantes en Francia culminó bajo Luis XIV, un católico devoto que era conocido como el Rey Sol. Luis XIV aprobó lo que se conoció como la masacre de San Bartolomé, una de las masacres más sangrientas y despiadadas de todos los tiempos. Aquella terrible matanza, que duró 7 días en París, y luego, por orden especial del rey, se extendió a las provincias y se prolongó durante 2 meses. Al final, perecieron 70,000 del pueblo fiel de Dios. Jóvenes, ancianos,
ricos y pobres, hombres, mujeres y niños. Se nos dice que cuando la noticia de la masacre llegó a Roma, hubo gran regocijo. El cañón de San Ángelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día. El escenario estaba listo para la sangrienta Revolución Francesa. La Biblia nos dice en Gálatas 6, versículo 7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». El mismo espíritu maestro que instó a la masacre de San Bartolomé también condujo en las escenas de la revolución. Pero incluso en la noche más oscura, Dios no se olvida de su pueblo. Su palabra no fue silenciada para siempre. Como veremos en nuestro próximo video, su luz surgió de las cenizas y brilló más intensamente que nunca, trayendo esperanza y valor a las vidas de millones. Los invito a orar conmigo ahora mismo. Padre en el cielo, danos un buen entendimiento continuo de cómo cuando las personas evitan y anulan la palabra de Dios, se producen resultados terribles. Señor, ayúdanos a aceptar tu palabra, a aceptar tus instrucciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y a entender que tienes mensajes preciosos para nosotros, directamente desde la sala del trono del cielo. Guárdanos y cuida de cada uno de nosotros espiritualmente y de cualquier otra manera, para que podamos, al igual que muchos otros en el pasado, defender la verdad bíblica sin importar lo que enfrentemos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En Cristo al amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en digno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí.
En esta semana vamos a estudiar la lección número 3 que lleva por título El plan de rescate de Dios. Repiten conmigo el versículo de esta semana. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como viene haciendo. 1 Tesalonicenses 5, del 9 al 11. El mensaje nos dice: Dios nos usará para ayudar y estimular a otros. El diluvio es una historia que hemos escuchado muchas veces, después de que Noé pasara muchos años construyendo el arca. Así que comenzó a entrar los animales. ¿Y cómo es posible que solamente Noé y su familia se salvaran? Haber pasado tantos años predicando y que se salvaran solo ellos. Así que Noé y su familia no escatimaron esfuerzo para la intención de tratar de convencer a otras personas a que se unieran a esta obediencia de la palabra de Dios. Finalmente, no tuvieron más alternativa que entrar en el arca y dejar a los demás con sus propias elecciones. Debe haber sido una decisión muy difícil de tomar y sin embargo Noé entiende que Dios tiene tanto un plan para salvación como también un plan para la destrucción. La elección de ser salvados o destruidos es dejada en cada individuo. Noé escoge animar a aquellos que lo rodean sin importar su elección. Es por esta razón que tiene Dios en cada uno de ellos un plan para que cada uno de nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Dios protegió a Noé y a todas las personas del arca, en este caso a su familia. ¿Por qué? Porque habían puesto la confianza en Dios y a su vez los bendijo y los protegió. Nosotros estamos viviendo hoy un tiempo muy difícil y también similar. Una vez más, podemos experimentar la bendición y la protección de Dios en nuestra comunidad. Cuando colocamos nuestra confianza en Él, Dios obra por medio de esas personas y cuando ayudamos y animamos a otros también. Somos parte de un plan para ofrecer el rescate y la seguridad en sí. Y por esa razón nosotros tenemos que animar a la luz del Señor. Dios nos ha alentado a que leamos la Biblia y tratemos nuestras vidas y que ayudemos a esas personas. Dios también quiere que, además de ayudarnos, nos animemos unos con otros y cuando podamos, tengamos una oportunidad de aceptar ese plan de rescate de Dios y crecer en Él. Es por esta razón que todos tomamos decisiones de vida o de muerte. ¿Qué estás haciendo tú? Después de tomar la decisión de permitir que Jesús influya en tu mente por medio del Espíritu Santo y así poder salvarte de tus pecados, debes también ayudar y estimular a otros para que se salven también, pidiéndole a Dios que nos mantenga seguros y que impartamos la fuerza para ayudar y estimular a los demás. Permita que podamos tomar la mejor decisión. Recuerda que necesitamos tener a Dios como nuestro protector. Oremos al Señor en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder tomar las mejores decisiones. Gracias porque nos das un libre albedrío, pero tomado de tu mano, tomamos la mejor decisión de nuestras vidas. Permita que nosotros podamos tener una decisión perfecta y que podamos, Señor, también traer otros a tus pies por nuestras decisiones. En el nombre de Jesús, amén. Si no tienes este folleto de intermediario, lo puedes encontrar en este número que te lo coloco aquí abajo. Llama y allí lo encontrarás. ¡Chao! Berhanú ha estado predicando desde que era un niño y siempre tuvo una gran fe y visión para compartir el Evangelio. Por esta razón fue invitado a servir como pionero de misión global en su país, Etiopía. Entusiasmado con este nuevo desafío, Berhanú pronto se dio cuenta de que no había adventistas en el área asignada.
así que comenzó a invitar a los locales a un estudio bíblico y muy pronto, un grupo adventista se reunía en un pequeño edificio alquilado. El amor de Berjanú por la música fue fundamental para presentar a Jesús a sus nuevos vecinos. Después de cantar sus himnos favoritos, Berjanú suele compartir un mensaje sincero que toca los corazones de muchos de los que asisten a la reunión. La mayoría de estas personas trabajan en granjas gubernamentales en el área y el grupo les proporciona un sentido muy necesario de comunidad y amistad. Salomón fue una de las personas que Berjanú conoció cuando se mudó a esta ciudad para trabajar en una granja. Salomón se sentía solo, pero después de conocer a Berjanú, descubrieron que eran de la misma aldea. Desde que Salomón se unió al grupo pequeño de Berjanú, se siente que ha encontrado una nueva familia. Además de reunirse regularmente con su grupo, Berjanú también camina 2 horas para reunirse con un grupo en otra ciudad. Él es solo uno de los 1,600 pioneros de Misión Global en todo el mundo que están presentando a Jesús a las personas. Devolver el diezmo y ofrendas regulares y sistemáticas es otra manera de trabajar para Jesús. Cada vez que distribuyas ofrenda, como lo sugiere el plan de ofrendas combinadas, el 50-60% de ella apoyará el trabajo misionero local de su iglesia. El 20-30% apoyará esfuerzos misioneros regionales supervisados por su misión, asociación o unión, y el 20% apoyará el Fondo Misionero Mundial, que, entre otras cosas, también prevé proyectos de nuestra misión global. Pero si además de diezmos y ofrendas eres impresionado a caminar una segunda milla y enviar una ofrenda adicional específicamente para apoyar las iniciativas de Misión Global, puedes ingresar a gmadventistmission.org/giving y seguir las instrucciones. Al servir a Jesús a través del trabajo personal y de nuestros recursos, imitemos a Berjanú y pongamos de lado nuestros deseos y recordemos que primero está Dios. Continuamos aquí en este culto de adoración especial de la iglesia UNACH. Agradecer allí a la tía Yelitza, quien nos tuvo allí esta linda lección de la escuela sabática para los peques del hogar. Y agradecer en general a todas las tías que siempre nos están acompañando con lindo contenido con la clase de cuna, infantes, primarios e intermediarios. Por supuesto, a las 3 de la tarde es el estreno allí de todas las clases para que pueda ser partícipe de este momento especial. También disfrutamos de nuestra lección de escuela sabática allí en Diálogo Bíblico, la lección número 4, compartir la misión de Dios. Y ahora queremos invitarte para que puedas escuchar muy atentamente el mensaje preparado para el día de hoy, el mensaje que Dios tiene para ti a través del pastor Luis Jerez. Apreciados hermanos, que el Señor les pueda bendecir en este día muy especial para todos nosotros. Quiero saludarles en esta mañana y desearles lo mejor de nuestro Dios. Saludar también a quienes nos ven por las redes, a nuestros hermanos que están al norte, al sur y también en otras latitudes, deseándoles que la gracia de Dios les acompañe y que nos preparen esta mañana para el estudio de su palabra, la palabra de nuestro Dios. Les invito a buscar en sus Biblias otro episodio importante en la escuela del desierto, donde Moisés y el pueblo de Dios transitaron por 40 años. El episodio que vamos a ver hoy es en sus comienzos y de esa manera vamos a ir aprendiendo lecciones importantes para nuestra vida, viendo lo que ellos vivieron allí en esta gran inmigración, éxodo por el desierto allí en Sinaí. Buscaremos en la palabra de Dios el libro de Éxodo, el capítulo número 15, y leeremos desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Nos dice así la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés,
y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Nuestro Dios estaba liberando a su amado pueblo de Israel. Ya los egipcios habían quedado atrás, habían quedado sepultados por obra divina allí en las aguas del Mar Rojo. Habían cantado ese cántico de Moisés y de María, ese cántico de victoria, agradeciendo a Dios porque Dios había actuado, habían visto su gran poder, la potencia de Dios, y que el Dios que los estaba guiando era un Dios cercano, un Dios cierto. Allí estaban ellos siendo guiados por la columna de nube y de fuego. Y en vez el Señor de guiarlos hacia la tierra prometida, los guió hacia el sur de la península de Sinaí. Y nos dice la historia que ellos caminaron allí por el desierto 3 días, sacando la cuenta de los kilómetros desde Rameses, de esa tierra donde estaban los israelitas, hasta el Mar Rojo hay aproximadamente unos 100 kilómetros. Y yendo hacia el sur hay aproximadamente 240 kilómetros hasta ese lugar que la Biblia llama Sucot. Los israelitas caminaron por el desierto y sin agua. Recordemos que ellos salieron de Egipto con todos sus enseres, sus cosas de la casa que podían llevar. Salieron con los animales, con su familia, y el camino era difícil, pero había una nube que los cubría, de tal manera que la sombra a ellos les ayudaba a tener una resistencia mientras caminaban y caminaban por el desierto y hasta sin saber dónde iban. Caminaron un día, caminaron otro día, descansaron en las noches y todos esperaban que hubiese agua en el lugar donde ellos llegarían. Pero ya el agua se les había terminado. Llegó un momento en que ellos empezaron a pensar en el cansancio y como eran personas que habían estado allí en Egipto bastante tiempo, ellos no tenían una conciencia clara de quién era Dios, una conciencia clara de cómo servir a Dios, y habían perdido ellos allí en Egipto mucho de la riqueza espiritual que tuvieron sus padres, sus patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob. Allí estaban ellos en Egipto como esclavizados, sin tener comunión con Dios. Habían dejado incluso de sacrificar animales, habían renunciado a cobrar las promesas de Dios. Las historias que contaban allí de los patriarcas a través de la tradición oral eran lindas historias, pero ese Dios de la historia parecía que no era el Dios que ellos necesitaban en ese momento. Habían perdido también muchas cosas propias de la cultura hebrea y las costumbres egipcias estaban penetrando allí en Rameses donde ellos estaban, y también la esclavitud les había quitado el tiempo que ellos necesitaban para estar con su familia, los cultos,
el enriquecimiento de la comunión con Dios. En otras palabras, ellos estaban en foja cero aproximadamente para empezar un trayecto con Dios. Y nuestro Dios tenía un plan con ellos. Nuestro Dios podría haberlos llevado directamente hacia la tierra prometida, yendo hacia el norte y no hacia el sur. Pero nuestro Dios necesitaba enseñarles muchas cosas a los israelitas antes de llegar a esa tierra prometida. No estaban preparados. Tampoco nuestro Dios quería que estuviesen en el desierto 40 años, que de hecho estuvieron, sino que el Señor quería dedicar un tiempo, no sabemos cuánto, pero suficiente para que ellos se enteraran de las leyes, se enteraran de cómo actuaba Dios, cuál era el carácter de Dios, cómo ellos iban a conocer a Dios, sus promesas a través de Moisés. Y el Señor tenía mucho que decirles. Es por eso que ellos estaban allí yendo hacia ese lado, hacia el sur, guiados por Moisés. Pero el cansancio era grande. Cuando llegan a un lugar donde había vegetación, ven ellos unas lagunas de agua, dijeron, bueno, hasta aquí nos trajo el Señor. El Señor nos trajo esta laguna y se ve linda y creo que aquí hay agua para todos. Y me imagino que algunos se lanzaron al agua para beberla, hasta algunos hasta se bañaron tal vez. Y cuando bebieron el agua se dieron cuenta que el agua no se podía beber. Era agua amarga, ácida. Era una agua que les produjo a ellos hasta tal vez una sensación de rechazo. Y ahí el pueblo empezó a murmurar, todos gritaban, no beban el agua, no beban el agua. Y lo propio de los israelitas, que no tenían una experiencia espiritual, ni tampoco un control, eran impulsivos y estaban acostumbrados a las quejas. Habían permanecido como esclavos 100 años quejándose y la queja era algo ya habitual en ellos. Se quejaban contra sus amos y todo era un problema y murmuración. Era una costumbre que ellos ya habían adquirido en el tiempo. Y murmuró el pueblo contra Moisés. Se produjo una revuelta. Mucha gente. Algunos se preguntan cuántas personas salieron de Egipto. Cuando Moisés los sacó allí en el Éxodo, se cree que aproximadamente más de 1 millón de personas salió con Moisés. Algunos hablan de 2 millones. Es difícil calcularlo, pero era bastante gente de acuerdo a las estadísticas que se llevan. Y entonces Moisés, cuando el pueblo dijo que hemos de beber, Moisés hizo lo que siempre hacía Moisés ante las dificultades. Lo que siempre debemos hacer nosotros. Moisés clamó a Jehová, Señor, tú me has traído hasta aquí. Tú me has puesto para guiar a este pueblo. Clamó al Señor. Y el Señor no le dijo ninguna otra cosa, sino le dijo, Moisés, busca por allí, hay unos árboles. Y le mostró los árboles. Y le dijo, echen estas ramas al agua y se va a solucionar el problema. Aquí tenemos una lección importante. Primero, el Señor soluciona los problemas de distintas maneras, incluso que a nosotros no se nos ocurren. El Señor tiene 1000 maneras de ayudarnos, de las cuales nada sabemos. Nuestro Dios tiene soluciones prácticas. En esta vez nuestro Dios no hizo ningún milagro, sino que le dijo a Moisés, Moisés, toma lo que tienes a la mano. Porque a veces nosotros podemos solucionar los problemas con las cosas que tenemos a la mano. A veces esperamos que Dios actúe de una manera extraordinaria. Y nuestro Dios nos dice, bueno, la solución la tienes tú. Haz esto, toma esto. Y fue así como Moisés echó en las aguas estos árboles y las aguas se endulzaron de tal manera que quedaron como aguas puras, cristalinas, ricas. Y los israelitas se miraban unos a otros y decían, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Cómo se produjo este cambio en el agua? Pero es así como Dios actúa.
ellos bebieron las aguas, bebieron los animales, y cuando ya estuvieron satisfechos, allí pararon algunos días, y nos dice la palabra de Dios que el Señor empezó a contarles a ellos, a decirles muchas ordenanzas y estatutos. Ellos tenían que aprender a conocer al Señor. Ellos tenían que conocer cómo servir a Jehová. Estaban desanimados. No era la primera vez que ellos se desanimaban. Ya habían dicho ellos, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Estábamos esclavos, pero allá comíamos. Estábamos esclavos, pero allá teníamos casa. Estábamos esclavos, pero allá por lo menos no nos faltaba nada. Era una queja contra Dios. El desánimo espiritual y el desánimo en la vida nos produce a nosotros malos dividendos. Había un joven llamado James Garfield. Este joven se crió en un hogar cristiano, pero no era muy religioso. En realidad, él tenía otras aspiraciones en la vida y no tenía grandes deseos de ser un joven espiritual o un joven dedicado a la religión, sino que como todo joven, él quería otras cosas en la vida. Estamos hablando de este joven que vivió en el siglo XIX. Comenzó a trabajar a los 16 años como ayudante en un barco pesquero y llevaba algunos meses trabajando, y en esos viajes que él hacía con la tripulación hacia el mar, hacia adentro, demoraba varios días. En una ocasión se produjo una gran tormenta. Ellos no tenían los medios como para prevenir salir a pescar sin tormentas. Y estaba durmiendo en el barco allí cuando despertó con las olas, con el movimiento, los truenos, y salió medio dormido de su caseta hacia la proa, y se le ocurrió a él afirmarse en una de esas sogas grandes que habían allí. No sabe él para qué tomó esa soga, pero resulta que esa soga, cuando él la tomó, lo lanzó a las aguas y cayó allí en las tremendas olas al mar. Nadie más se dio cuenta. Los demás seguían durmiendo y él cayó. Gritaba de ahí de las olas que era lanzado de un lugar a otro. En ese momento que él nadaba y trataba de mantenerse a flote, pensó, bueno, este será mi último día, ya no hay más esperanza. Y en esas cosas de la vida que no sabe cómo, la soga que él había tirado, de repente lo topó. Le topó por allí en un brazo y él encontró que había algo firme de que agarrarse. Se agarró de la soga, siguió con la soga hasta que llegó al barco. Y ahora tenía que subir por la soga hacia el barco en el movimiento. Y con esa desesperación que él tenía, un joven de 16 años, tuvo la fuerza para aferrarse y lentamente llegar hasta arriba y se salvó. Él terminó ese viaje, llegó a su casa, habló con su madre, pensó, le dijo a su madre que él ya no volvería a ese lugar a seguir trabajando en eso, y pensó cambiar su vida. Tomó una decisión, ir a la iglesia, buscar leer la Biblia, acercarse a Dios. Él descubrió que era imposible salvarse en esa situación. ¿Cómo encontrar esa soga en medio del mar? La única cuerda que andaba girando por todos lados, ¿cómo él logró encontrarla y tomarse de ella? Tomó la decisión de no malgastar su vida, como los otros jóvenes, en la bebida, las salidas, los bailes. Él dijo, yo quiero de aquí en adelante tener una vida útil y no malgastaré mi vida. Ya no andaré desanimado, ya no andaré como estaba antes. Y este joven siguió el curso de su vida y llegó a ser finalmente
el presidente número 20 de los Estados Unidos, allí en el año 1881, un hombre que aprendió a tener la religión y a manejarse los temas políticos, un hombre muy moral, muy leal, y se le recuerda, hay muchas estatuas y muchas calles que llevan su nombre en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos también. Nos muestra a nosotros, apreciados hermanos, que a veces el Señor tiene que probarnos. Tenemos que pasar por cosas difíciles. El Señor no se alegra con esto, pero a veces necesita el Señor hacer ciertas cosas para que reaccionemos. Aquí tenemos nosotros entonces a este pueblo que era un pueblo olvidado, pero que ahora por la gracia de Dios estaba junto en el desierto. ¿Qué se proponía el Señor en el desierto? Aquí hay 7 cosas importantes que quiero mencionarles a ustedes, que también se pueden aplicar a la iglesia de hoy. Ese pueblo que estaba dispuesto allí en Gosén, que a veces ni se saludaban ni se veían porque estaban diseminados en toda aquella tierra, que eran muchos kilómetros cuadrados, ahora estaban todos juntitos en el desierto como en una iglesia ante Dios. El Señor se proponía desarrollar en ellos la dependencia de Dios. Ahora tenían que depender de Dios para el agua, tenían que depender de Dios para comer, para caminar, confiar en que Dios los guiaba por el sendero correcto. Ellos no sabían dónde terminaría esto, pero aprendieron a orar, aprendieron a tener una confianza en Dios. La prueba les permitía a ellos clamar a Dios y que Dios actuara para solucionar sus problemas. Estaban ellos, como en cuarto punto, aprender a tener gratitud, porque ellos mientras veían la nube arriba decían, bueno, por lo menos no nos llegue el sol, agradezcamos a Dios por eso. Cuando llegaban a un lugar había agua en el desierto donde era improbable de encontrarla, ellos tenían que tener la gratitud para decirse, qué bueno, aquí hay agua. Nuestros animales, nuestras familias, todos podemos beber esta agua. Aprender a confiar de que su ropa no se les gastaba, ni sus pies se hinchaban, y que tenían energía para caminar, que nunca se habían sentido mejor de salud. Aprendieron también a lo que significaba la unidad como pueblo, porque muchas personas tienen la idea de que la iglesia es algo opcional, que no quieren tener fraternidad. Hay muchos cristianos que son individualistas, personas que toman la religión como un apéndice en sus vidas. Pero el Señor quiere la unidad de la iglesia, el Señor quiere que estemos juntos, cantando, adorando, que seamos hermanables, que tengamos fraternidad. El Señor quiso producir en Israel una unidad de pueblo, una colectividad que siguiera al Señor. También el Señor pretendía enseñarles, como dije aquí, los mandamientos, ordenanzas, para que este pueblo aprendiera a adorar a Jehová, supiera la verdad, supiera cuáles eran los mandamientos de Dios, qué era lo bueno, qué era lo malo. Mientras ellos estaban en Egipto, tenían una confusión. Su criterio era distinto. Habían algunas cosas que ellos pensaban que estaban bien. Y esto le pasa a toda persona que conoce a Cristo, conoce la Biblia, personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de haber nacido en una iglesia cristiana y se encuentran con la Biblia, se encuentran con la iglesia y al descubrir la palabra de Dios se dan cuenta de que ellos realmente tienen conceptos equivocados y que deben cambiarlos para agradar a Dios. También ellos aprendieron que Dios siempre soluciona los problemas. Siempre la intervención de Dios es oportuna. Cada vez que ellos tenían una dificultad en el desierto, clamaban y Dios allí estaba para solucionar el problema. Y a Dios le gusta eso. El Señor quiere solucionar nuestros problemas, nuestras cargas en el momento más oportuno. Y quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y a depender de Él. Estas eran las lecciones que los israelitas empezaron a aprender en el desierto. Les costó mucho.
Como ustedes bien saben, aquí no aprendieron la lección completa. Nuevamente después ocurrieron otros eventos y otros hechos en los cuales ellos volvieron a murmurar y como que les costaba confiar en Dios. La confianza en Dios no era algo sólido. Nosotros también nos quejamos muy rápidamente de muchas cosas. Escogemos a veces el camino más fácil y más corto cuando tenemos una prueba. ¿Cuántas veces nos enfrentamos y nosotros decimos, bueno, tengo este problema, no voy a pedirle el consentimiento a Dios y voy a tomar esta decisión? El camino más fácil, pero no el camino que Dios quiere. No cumpliendo los mandamientos de Dios, no cumpliendo las enseñanzas del Señor. El camino de guardar las normas, los mandamientos, el camino fácil lo eligen muchos porque se enfrentan a algo que parece un muro, pero no confían en que Dios es capaz de solucionar el problema allí en sus vidas. Tenemos aquí lo que nos dice el verso 26 del capítulo número 15. Y dijo, Moisés le habla al pueblo como mandato del Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Primer concepto importante. Tenemos que ser atentos para escuchar la palabra de Dios y con mucho cuidado y reverencia y también contrición. Tenemos que dejar que nuestra mente pueda oír la voz de Dios, sacarnos todos los conceptos que tenemos, los prejuicios, poner atención. Es por eso que esto necesita tiempo. La lectura casual de la palabra de Dios no nos sirve. Luego el Señor dice, y se hicieres lo recto delante de sus ojos. En la medida que nosotros vamos conociendo los mandamientos, preceptos, estatutos, vamos poniendo normas en nuestra vida, nuestros conceptos morales se van dirigiendo hacia la voluntad de Dios. Y como dice, dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Fíjese usted que aquí hay varias palabras que mencionan estos textos, palabras como por ejemplo estatutos, ordenanzas, mandamientos, preceptos. Todo eso está en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente aborrece estas indicaciones divinas? A nadie le gusta cumplir mandamientos. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor entregó esto al pueblo de Israel para que Israel aprendiera a reconocer la senda derecha por la cual el Dios grande de Israel los iba a guiar. Y los mandamientos y los estatutos tienen también una gran bendición. Sabemos que ellos no nos salvan. Sabemos que las obras no llevan a ningún cristiano al reino de los cielos. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la única esperanza que tenemos. Él pagó nuestras cuentas, Él nos perdonó nuestros pecados, Él intercede ante el Padre por nosotros, pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener un carácter similar al suyo. Quiere que recuperemos la imagen de Dios. Y como hay tantos criterios en una multitud, tantos pueden pensar que esto es bueno y esto es malo y no se ponen de acuerdo. El Señor entregó mandamientos a esta nación que lo había perdido todo. Habían perdido toda la espiritualidad. Y ahora el Señor se proponía darles un nuevo camino, una nueva mente, una nueva forma de vivir el cristianismo. Es por eso que Moisés allí en esas primeras aguas de Mará, a través de la palabra de Dios, el Señor instruyó a su pueblo. Estas cosas son las que agradan al Señor. Estas cosas quiero que ustedes hagan, que guarden mis mandamientos, que guarden mis estatutos, mis preceptos. No lo hagan porque van a ganar el cielo. Háganlo porque esto va a ser una plataforma para darle a ustedes tranquilidad, comunión, porque ustedes van a poder hacer todas estas cosas y mirar al Mesías, que va a ser el Salvador de ustedes. Pero aquí hay una linda promesa también. El Señor le dice al pueblo de Israel en esta última parte, yo no les voy a dar ninguna enfermedad
de las que envía a los egipcios. La Biblia dice que los egipcios eran personas más o menos débiles. Nos habla de las mujeres hebreas, que ellas podían tener los hijos y eran robustas, eran mujeres fuertes, pero las egipcias no, las egipcias eran mujeres débiles. También el Señor entregó varias enfermedades a los egipcios a través de las 10 plagas que Él diseminó por toda la tierra de Egipto. Pero el Señor le está diciendo aquí a los israelitas, no les voy a enviar ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, yo los voy a cuidar, yo soy Jehová tu sanador. Y esta es una verdad importante que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra mente. Sabemos que nuestro Dios es el que produce la sanidad a través de tratamientos médicos, tal como el Señor le dijo a Moisés, toma ese arbolito y échalo al agua, aprovecha esa oportunidad. Yo no te voy a hacer un milagro grande, no te voy a sanar como un milagro completo. Tú tienes que tomar lo que tienes a mano y si no es posible que tú tengas ese arbolito cerca, yo te voy a sanar. El Señor nos ha sanado muchas veces. El Señor ha sido misericordioso con todos nosotros. Podemos contar muchas historias, muchos testimonios de cómo el Señor sana. El Señor está dispuesto a hacer la obra por nosotros y de muchas maneras, pero cuando no hay ningún recurso humano al cual uno pueda recurrir, allí viene la acción divina. Yo recuerdo en una oportunidad, estábamos nosotros dando estudios en una iglesia que había nacido recién, un lugar en el norte de Chile. Estaba allí el padre, la madre y los hijos asistiendo a la iglesia. Habían sido recién bautizados. Estaba allí una de las hijas que tenía 11 años, una niña bien niñita todavía, y en ese lugar pasaba una carretera, la 5 Norte, y había que tomar el bus al otro lado, así que la gente cruzaba la carretera, no habían escaleras como ahora ni pasarelas. Y esa niña descuidadamente pensó que el camión que venía a cierta distancia ella podía alcanzar a pasar la carretera, pero no logró ella atravesarla, sino que el camión la golpeó y la lanzó, según dice el papá, que fue el que vio que estuvo allí, el camión la lanzó a más de 50 metros hacia adelante. Imagínese usted una distancia, 50 metros. Esta niña quedó con vida, pero quedó inconsciente. La llevaron allí al hospital de la ciudad de Coquimbo. Allí estuvo inconsciente varios días. La iglesia oraba, todos orábamos, todos los tratamientos que se podían hacer en ese momento para ella, su cabeza, y ahí estaba. Nos pidieron a nosotros que la fuéramos a ungir porque algunos piensan que cuando va a ungir una persona es porque ya no hay nada que hacer y hay que ungirla. Y el ungimiento no es solamente cuando la persona no tiene otra posibilidad, sino que una persona que está enferma pide ser ungida por los ancianos de la iglesia porque quiere dejar todas las cosas en sus manos y que Dios haga su voluntad. Así que fuimos allí con un anciano de iglesia, dos personas nos permitieron entrar a la sala UCI en ese momento. Y allí vimos a la niña, nos dio bastante pena. Estaban los médicos, estaban las enfermeras allí mirando porque debíamos solamente ocupar 5 minutos. Y fue así como oró el hermano, oré yo, pero algo nos pasó en esa oración. Mientras estábamos orando nos pusimos a llorar porque nos entró una pena tan grande y una desesperación. Así que nuestras oraciones eran de otra manera. Cuando terminamos de orar, allí un médico que estaba presente dijo y gritó, la niña movió un pie.
había movido el pie. Y nosotros no sabíamos lo que estaba diciendo él porque estaba quieta la niña, movió el dedo de un pie, dijo el médico. Nosotros después de eso nos fuimos, pero curiosamente esa niña movió el pie en esa oportunidad. A la tarde movió sus brazos. A los 2 días recuperó su conciencia y yo recuerdo haberla visto a los pocos días, no sería más allá de 8 días, 10 días, que ella estaba en pie y caminando rumbo con sus padres a su casa, que quedaba a 60 kilómetros de ese lugar. Nosotros quedamos agradecidos de Dios. Habíamos visto un milagro de Dios que tal vez no se hizo de un momento instantáneamente, pero el milagro se hizo. Esa niña recuperó totalmente su movilidad y todos estábamos extrañados y también el equipo de médicos estaba extrañado. Porque Dios hace cosas así, cosas grandes. A veces no las hace, pero nuestro Dios sabe cuándo hacerlo y cuándo es el momento oportuno y con quién. Pero confiemos en nuestro Dios. El Señor nos dice, yo soy Jehová tu sanador. Nos está diciendo en esta mañana a cada uno de nosotros que nuestro Dios nos quiere enseñar a nosotros, nos quiere dar estatutos, quiere explicarnos cómo ser mejores. Nuestro Dios nos está enseñando a que confiemos en Él. No importa las circunstancias, estamos siendo guiados por Dios, estamos yendo hacia el sur, estamos yendo nosotros a un lugar que desconocemos, pero confiemos, es Dios quien está con nosotros. El Señor que conoce el fin desde el principio, Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Pensemos nosotros en la iglesia, aquí hemos aprendido algo importante. Hemos aprendido que nosotros tenemos que estar en la iglesia, estar con los hermanos. El Señor llama a un pueblo, llama a una iglesia. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros, tenemos que orar los unos a los otros. Estamos caminando por el desierto de la vida, yendo a la tierra de Canaán. Confiemos que nuestro Dios es el único que nos puede dar esa fortaleza, esa espiritualidad. Y como dice la palabra del Señor, yo soy Jehová tu sanador, sanador del cuerpo, sanador del espíritu, sanador del alma. Nuestro Dios puede llevar nuestros pecados a través de Jesucristo. El Señor puede restablecer a través de Cristo nuestra relación con Él, de tal manera que nosotros podamos sentirnos en paz con Dios. Como dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te inspire. Estamos en el desierto de la vida, tenemos que aprender muchas cosas con la iglesia. Debemos estar unidos, debemos ser fraternales, debemos confiar en ese Dios que a todos nos bendice y que a todos nos guía. Que el Señor te acompañe, es mi deseo en esta mañana. Amén. Agradecemos allí al pastor Luis Jerez por ese lindo y emotivo mensaje para este sábado especial. Y bueno, agradecerte a ti, Emi, por habernos acompañado, generar conciencia en este octubre rosa frente al cáncer de mama. Y algunas palabritas finales que quieras dejar allí para nuestros amigos. Sí, bueno, es muy importante que tengamos la conciencia de hacer siempre el autoexamen, tocarnos, no tener miedo de eso, porque un diagnóstico precoz salva vidas, incluso la tasa de mortalidad, ¿cierto? Es muy baja, o sea, cuando uno tiene la posibilidad de ser diagnosticado de manera precoz. Entonces, es importante hacer los exámenes de imagen, es importante tener esa conciencia de que esa enfermedad puede tocar a cualquiera de nosotros, incluso a mí me tocó tan jovencita, algo muy pensado. ¿Cuántos años tenías? Tenía 25 años, pero en realidad cuando sentí el problema, el nódulo, yo tenía 24 años. Entonces sí es algo que puede pasar a cualquiera de nosotros. Nadie está inmune a enfermarse y es muy importante tener eso en consideración
porque el mundo es enfermo. Y bueno, hacer nuestra parte, lo que nos corresponde, cuidar de nuestra salud, hacer ejercicio, Claro. tomar agua, exponerse al sol. Ahí están los 8 remedios naturales que el Señor nos ha dejado. Así que ese mes es un mes importante de prevención, de autocuidado, de reforzar la importancia de cuidar de nuestra salud como corresponde, porque somos un templo, ¿cierto? Amén. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como mayordomos de todo lo que el Señor nos da, nos provee, se incluye cuidar nuestro cuerpo, nuestro organismo, así que la prevención es vital. Muchas gracias, querida Emi, y tengo unas informaciones. A las 18:30 tenemos un concierto con Cross, así que queremos invitarte para que no te lo pierdas allí con el cuarteto Cross. Hoy a las 6:30 p.m., por supuesto, nuestro culto allí en la Iglesia UNACH, te esperamos. Y bueno, visita allí nuestro link en Tree de Iglesia UNACH con todos los mensajes que tenemos disponibles para ti, pedidos de oración, informaciones. Bueno, siempre estamos allí con bastante contenido para ti, para que lo disfrutes. Y gracias por habernos acompañado en este día especial, en este sábado. Que termines de pasar un lindo día junto a tu familia. Que Dios te bendiga. Chao. En respuesta al plan divino de atender las necesidades físicas y alcanzar los corazones de las personas a través de la salud, el pasado 30 de septiembre la Clínica Adventista Los Ángeles realizó un operativo médico-social donde más de 200 personas recibieron atención médica, jurídica y espiritual de manera gratuita. Estamos felizes porque hoy la posibilidad de atender alrededor de 270 pessoas aqui em nossa clínica abierta, o projeto que temos como clínica de atender a la comunidade de Los Ángeles e a seus alrededores. Nós estamos contentos porque hoje esperávamos e realmente chegou a gente que nós esperávamos. Temos muitos especialistas, também temos médicos generais que estão aqui dispostos a atender, además de 50 personal de la clínica, de personas de la clínica que están aquí dispuestos gratuitamente a atender a la comunidad. Sin duda alguna, esta actividad ayudó a cientos de personas que no tienen fácil acceso a la medicina y que gracias a esta iniciativa la comunidad quedó grandemente beneficiada. Así lo expresó Patricio Pinilla, concejal de la Comuna de Los Ángeles. Impresionado por esta actividad que sigue la huella del actuar de la Iglesia Adventista en todo el mundo. Y aquí en Los Ángeles tenemos el privilegio de tener la salud, la educación y también, por supuesto, la espiritualidad. Felicito a los organizadores, le agradezco en nombre de la comunidad todo este esfuerzo que hacen de voluntarios y profesionales para ponerse al servicio de la gente y esperamos que lo puedan seguir replicando. De igual forma, los profesionales manifestaron lo felices que se sintieron al atender de forma gratuita a este grupo de personas que son abordados por enfermedades que no son tratadas de una manera oportuna. Para nosotros como médicos siempre es un gusto servirle a la comunidad y más aún cuando podemos llegar a esas personas vulnerables que necesitan tanto de nuestro servicio. Como siempre, la gente muy feliz y agradecida, al igual que nosotros de poder servir a nuestra comunidad. El laboratorio se hace presente con exámenes de sangre, exámenes de orina, hemogramas y algunas partes de un perfil bioquímico. Así que nuestra intención es poder entregar una atención completa y como servicio de apoyo a nuestra comunidad. Estamos realmente muy felices de poder brindar este servicio de amor y cariño a nuestra comunidad. Efectivamente, las personas que participaron del operativo se llenaron de alegría y expresaron agradecimiento por la atención que recibieron. Junto a mis padres venimos hoy día, gracias a la Clínica Adventista, a atendernos con el médico Andrés Chandía. Y quedamos muy alegres porque fue una persona súper empática con mis papás, nos escuchó y nos atendieron súper bien. Fiel auditora de la Radio Nuevo Tiempo, quiero felicitar especialmente a la Clínica Adventista por el trabajo que están realizando aquí de los exámenes, de todo lo fue en forma rápida la atención y estoy muy agradecida a Dios por eso. Por otro lado, el evento contó con la participación de algunos líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quienes participaron y pusieron sus dones al servicio del Señor. Estamos aquí en este momento apoyando el operativo médico de la Clínica Adventista, porque no es solo la parte física lo que se viene a atender los pacientes, sino que queremos complementar con la parte espiritual, la entrega de libros espirituales y oración también
que cierra el ciclo misionero de nuestra iglesia en este operativo. Que las personas se vayan con paz, con gozo y siendo atendidos espiritualmente en sus corazones. Por esta razón, la obra médica misionera continuará llevando el mensaje de salud y salvación a quienes lo necesiten. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile. Incluso antes de começar seu ministério, pastor sabe exatamente o que quer: servir. Deseja servir a Deus e a las personas. Después de todo, como bem sabes, o ministério pastoral é dinâmico e nos leva a lugares desconhecidos e a realidades inesperadas, pero sem dúvida todas elas guiadas por Deus. Foi assim em meu ministério, querido pastor, e incluso en el ministério de los que já estão jubilados. E assim será com a próxima geração de pastores. Há algo de lo que podemos estar seguros. Em nossa vida, não faltarão oportunidades para abraçar as pessoas, orar por elas e ajudá-las em seus desafios. Estou seguro que nunca faltarão oportunidades para falar sobre o grande amor de Cristo por nós. ¿Recuerdas esta música que disse: Jesus nos deu esta missão, su imenso amor a todos dar? Bueno, isso resume o papel del pastor. Por isso, quero agradecer-lhes a todos os que dedicam sua vida integralmente para bendecir a todos, para amá-los e señalar-lhes o caminho hacia a eternidade. Graças, querido pastor, por fazer a diferença na vida de tanta gente. E muitas graças por inspirar a las nuevas gerações a seguir tu exemplo. Não olvides, o ministério é um serviço motivado por Deus. Por isso, assim como está registrado aqui em 1 Coríntios 16:13, mantenham-se alertas, permaneçam firmes em la fé e sejam valientes e fuertes. Feliz Dia del Pastor!